¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Qué bonito estar bendecidos. Yo sé que todos los días es de bendición, independientemente de cómo nos vaya, porque todas las cosas nos ayudan para bien, sea bueno o sea malo. Es una bendición porque Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si nos ayudan a bien, pues gracias al Señor porque nos está dando una oportunidad de ¿qué? De que nos vaya bien y que seamos bendecidos. En esta semana vamos a continuar con nuestra serie titulada Rehén. Y en esta semana tendremos un tema titulado La amargura. ¿Se recuerdan que cuando empezamos esta serie la semana pasada decíamos que rehén? ¿Qué es un rehén? Es alguien que está atrapado, que está metido en un lugar separado, posiblemente secuestrado, pero lo estamos enfocando de la manera espiritual. Entonces, el día de hoy el tema es la amargura. Muchas personas están reteniendo la amargura en la cárcel de su corazón. Y por eso no pueden ver más allá de su amargura, sino que todo lo miran a través del lente de su sentimiento llamado amargura. Esa amargura está atrapada, como decíamos, en la celda de su corazón. Pero en sí, ¿qué es la amargura? Podríamos tener dos definiciones. La primera ¿qué es amargura? Es un sabor desagradable que no es satisfactorio cuando uno bebe algo o come algo, porque el paladar lo resiente. Y eso necesitaría tal vez un poquito de azúcar o un poquito de miel para que le dé sabor. Y de esa manera pues ya no está amargo. Pero también puede que se trate de una persona que sufre ese mal de la amargura y por consiguiente daña su salud emocional y la de las personas que están alrededor de ellas. La amargura es un sentimiento de profunda pena, de dolor, desagrado y que puede experimentar una persona como consecuencia de alguna situación o de un evento vivido. La amargura, que es un sinónimo de ira, resentimiento, falta de perdón, dolor, que en muchas ocasiones vienen acompañados de agresividad. Es tan letal que no solo nos afecta a nosotros, sino que también a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y sin darnos cuenta fomentamos en nuestros hogares un ambiente hostil de mucha tensión. No sé si usted ha vivido eso o lo puede estar viviendo. Pero ese sentimiento de amargura causa tensión dentro de la casa, causa tensión cuando usted va al trabajo, causa tensión cuando tiene alrededor sus amigos, porque es algo que no lo deja ver más allá de lo que está sintiendo. La amargura es como una planta venenosa que crece de la tierra de las ofensas no perdonadas. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, esa tierra es tierra fértil para que nazca esa planta de la amargura. Y si no se arranca, se expande y afecta todo lo que tocamos. Por esto, Dios nos advierte por medio de la palabra que debemos cuidarnos de no caer en la cárcel de la amargura. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Es muy peligrosa. Pero si se da cuenta, dice, tengan cuidado, dice Dios. No vayan a perderse la gracia de Dios. Quiere decir que esa raíz de amargura nos puede sacar de la gracia de Dios.
nos puede hacer dudar de Dios. Se nos puede olvidar que Él nos regaló a nosotros un regalo que se llama perdón y vida eterna. Muchas pueden ser las causas de que caigan en esa horrible cárcel donde sentimos que no podemos salir. Muchas son las causas. Podría ser un esposo o una esposa incrédula o incrédulo. Puede ser la pérdida de un ser querido. Puede ser la ruptura de un matrimonio. Puede ser un hijo que se fue de casa. Puede ser la soledad. Puede ser posiblemente la falta de perdón. Y hay muchas más. Pero la más fuerte es la falta de perdón. En su ministerio Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Se recuerdan de la lectura que leímos? Si nosotros no perdonamos a los demás, también nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros. La amargura es una buena barrera entre nosotros y Dios, porque al mantener rencor, cerramos el canal de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso Él dice, tengan cuidado de no perder la gracia. Esa amargura nos pone una barrera entre la gracia de Dios y nosotros. Dice en el libro de Mateo capítulo 6 del 14 al 15, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Una de las cosas es de que no solo este texto habla de eso, sino cuando oramos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, el Padre Nuestro, hay una porción donde dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo está perdonando usted? ¿Está perdonando de corazón y el 100%? De esa manera Dios lo va a perdonar a usted. ¿Está perdonando a medias? De esa manera Dios lo va a perdonar a usted. ¿Está perdonando nomás de la boca para afuera? De esa manera Dios lo va a perdonar a usted. Pero si usted está perdonando de corazón y sin guardar rencor, de esa manera usted va a recibir el perdón de Dios. Sin importar la situación que estemos atravesando, hay una llave para abrir esa celda y ser libres de la cárcel que nos lleva a esa amargura. La llave para nuestra libertad está en Cristo Jesús. Esa llave que necesitamos está en Cristo Jesús y es por eso que necesitamos de Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Él nos advierte que ese terrible mal y al mismo tiempo nos ofrece la mayor esperanza de ser rescatados, transformados por su gracia, y con eso le damos honra a Él. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que esa llave se llama Jesucristo? Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Tal vez usted no puede hacerlo con sus propias fuerzas, porque somos humanos y fallamos. Tal vez usted no puede perdonar con sus fuerzas, pero con las fuerzas de Cristo usted tiene el valor suficiente para poder dar ese perdón. La llave es Jesucristo. Aceptemos las circunstancias que provocó el daño que nos hicieron. Reconozcamos cómo esta situación afecta nuestro comportamiento y entonces esforcémonos para dejarla atrás. Si nosotros no analizamos cuál fue el problema, cuál fue la raíz de que fue sembrar nosotros para esa amargura, si nosotros no la identificamos no vamos a poderla dejarla atrás. Pero si nosotros nos autoexaminamos y miramos qué causó eso, podemos hacer esa raíz a un lado. Y es fácil perdonar.
Elijamos perdonar a las personas que nos ofendieron. Mantengamos nuestro corazón centrado en la justicia sin pensar o planear la venganza en contra de nadie. Librémonos de la amargura que hay en nuestro interior y conozcamos la verdad que está en Cristo Jesús, y esa verdad nos hace a nosotros libres. Por eso dice: vengan a la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Jesucristo. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros no nos liberamos de esa amargura, estamos esclavos de la amargura. Pero si nosotros dejamos atrás todo eso, buscamos la raíz, somos libres con esa libertad que Jesucristo nos dio. Es muy importante que cuando encontremos esa libertad nos cuidemos de no volver a caer en esa esclavitud llamada pecado. Debemos entender que la amargura es un fruto de la carne. En el libro de Gálatas capítulo 5 verso 20 dice que la amargura es un fruto de la carne. Debemos entender que la amargura, como es ese fruto que contamina, nos lleva al pecado y nos esclaviza. Cristo nos ha liberado en Él para que produzcamos en Él frutos del Espíritu Santo. ¿Se recuerda usted o ha leído el Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 24, donde habla los frutos del Espíritu? Son amor, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces debemos nosotros producir frutos del Espíritu Santo y no frutos de la carne. En el libro de Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Nosotros tenemos esa libertad en Cristo Jesús, que Él nos la dio a nosotros. Y dice que no aprovechemos de esa libertad como pretexto para pecar, sino que nos sirvamos unos a otros con amor. ¿Qué quiere decir eso? Muchos necesitamos de muchas cosas. Y hay muchos que tenemos la capacidad de conseguir muchas cosas. Y por ende, si nos vamos a servir con amor, si a mí alguien me busca para pedirme un favor, yo se lo hago. Si a mí alguien me dice para que le dé un consejo, yo se lo doy. Si alguien quiere compartir algo conmigo, yo voy y comparto con él. Fuera peor que no tuviera nada que dar. Y al mismo tiempo, a esas personas que yo tal vez ayudo, a esas personas hacen lo mismo de regreso conmigo. O entre ustedes hacen un favor uno a otro, ustedes también devuelven ese favor. ¿Usted sabe por qué nosotros amamos a Dios? Porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, eso no es una actitud de nosotros, es una actitud que viene de Dios. Y cuando nosotros decimos yo puedo hacer esto y yo recibo, es porque ese es el fruto del Espíritu Santo que está demostrando que tenemos a Dios y que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos algo que dar. Pero si estamos llenos de amargura, ¿qué vamos a dar? ¿O cómo vamos a examinar con el lente de la amargura las cosas buenas que podemos hacer en Cristo Jesús? No podemos. Solo vamos a ver amargura. Solo vamos a ver cosas malas, porque no cabe en nuestro lente de la amargura ver algo bueno que está haciendo a favor de Jesucristo. Ahora bien, yo sé que no será fácil. No puedo decirle que ya no nos vamos a enojar. Pero sí podemos aprovechar los recursos que Dios nos ha regalado a través de su palabra para cuidarnos de no caer en ese pecado otra vez. Si a mí ya me pasó una vez y digo, ¿por qué me enojé? Busco el motivo por qué y vuelvo a pensar que la próxima vez no me vuelve a pasar. Hay un dicho que dice, una vez le pasa al ciego, no dos. ¿Y sabe por qué dice eso?
Porque un ciego va caminando con su varita y de repente mira un agujero, se cae tal vez, pero la próxima va y toca, ok, hay un agujero y da la vuelta y sigue su camino. Si un ciego, siendo ciego, no va a caer otra vez en el mismo agujero, ¿por qué nosotros, que tenemos nuestros 5 sentidos, vamos a caer otra vez en el mismo error, en el mismo pecado? No debemos. Debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar ese corazón donde habita Jesucristo y su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Nuestro corazón es la fuente de la vida. Si nosotros tenemos un corazón saludable, podemos dar de lo saludable que somos. De todo lo que tenemos en nuestro corazón podemos dar. Si yo tengo amargura, voy a dar amargura. Pero si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, voy a dar cosas de Jesucristo. Perdón, amor, paciencia. Jesús nos da todo eso. Es de cuidar cada instante de nuestra vida. De los que estuvieron ayer en el estudio bíblico, estamos hablando del estudio bíblico. ¿Se recuerdan que se acercó un niño a mí? Pastor, si yo hubiera sido alguien que tiene un corazón amargado, le hubiera dicho: quítate de aquí que estoy dando un estudio. Sin embargo, yo me tomé los segundos para decir: sí, mi hijo, pues le di un abrazo. Y el niño salió corriendo y se fue. Se fue corriendo y feliz. Pero si hubiera actuado con amargura y le digo: quítate a un lado porque estoy dando un estudio, ese niño se va con su corazón destruido. Pero sin embargo, yo estoy atento de cuidar mi corazón para que mi corazón tenga algo bueno que dar. Y así usted cuide su corazón, arranque esa raíz de amargura que tal vez está pasando o pasó, o si va a pasar, usted cuídese, porque su corazón es el que emana la vida. No hay mayor gozo que encontrar esperanza en medio de una dificultad. Sabemos que aunque hayamos tomado malas decisiones en el pasado, hoy podemos dejar que el Espíritu Santo nos redarguya y nos dirija para trabajar en esa área y colocarla en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No será fácil, pero con Dios todo es posible. Debemos de colocar esas cargas en las manos de Dios, para que Dios nos guíe, para que Dios nos perdone a nosotros mismos y aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a los demás. No hay mayor gozo que encontrar esperanza en medio de esa dificultad. ¿Cómo sanar la amargura? Como decíamos, primeramente el perdón, ofreciendo el perdón. El primer paso para sanar la amargura es el perdón. Cuando perdonamos, liberamos a otros y nos liberamos a nosotros mismos de la prisión, de la ira, del enojo. El perdón no significa que lo que hicieron está bien, sino que decidimos soltar la deuda y confiar en Dios, que Él hará justicia por nosotros. No nosotros. Dejémosle las cosas a Dios. En segundo lugar, renunciar al rencor. Debemos de renunciar a ese sentimiento feo. Es importante hacer una decisión activa de soltar el rencor y la ira. A veces el dolor puede ser tan profundo que parece que nunca se sanará. Pero la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos. Por eso cuando el apóstol Pablo le decía a Dios, le decía: quítame este aguijón. Ya 3 veces le ha pedido a Dios que me quite ese aguijón y Él me dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, en tu debilidad. Que esa gracia de Dios sea autosuficiente para sanarnos. Que la gracia de Jesucristo sea lo autosuficiente para sacar el dolor de nuestro corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea autosuficiente para hacernos decirle a las personas: perdóname, aunque usted no lo haya ofendido. Y por último, pedir la ayuda de Dios. Nosotros solos no vamos a poder.
No podemos sanar nuestras amarguras por nuestra propia cuenta. Necesitamos de Dios, quien puede transformarnos, quien puede tocar nuestro corazón, que puede transformar ese corazón. En oración podemos entregarle nuestras amarguras y pedirle que nos dé un corazón limpio y renovado. Hay que vivir en la gracia de Dios, recordar el perdón que hemos recibido de Dios en la cruz del Calvario. Si entendemos cuán grandes son las misericordias que hemos recibido, podemos ser más generosos con los demás. Si nosotros entendemos, examinamos nuestra vida, qué tanto hemos ofendido nosotros a Dios, qué tanto le hemos hecho nosotros a Dios y que Él nos ha perdonado, vamos a entender qué significa misericordia. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros también hemos ofendido, nosotros también hemos lastimado. Y sin embargo, Dios nos ha perdonado y nos ha restaurado. Un texto importante que estudiamos ayer en el estudio bíblico decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Está fuerte. Porque Él nos dice perdonen y a veces nosotros no, yo no perdono, yo no quiero. Olvida, no, yo no puedo olvidar. Entonces, ¿por qué le llamamos Señor si no hacemos lo que el Señor nos pide? Y esas palabras salieron de la boca de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En conclusión, la amargura es un veneno que destruye nuestras vidas y nuestras relaciones, pero Dios nos llama a vivir en libertad y a perdonar. El perdón y el soltar las ofensas, nosotros podemos experimentar una sanidad profunda en nuestro corazón. La amargura nos separa de Dios y de los demás, pero el perdón y la gracia nos acercan a Jesucristo. Hoy Dios te invita a soltar esa amargura, a liberar tu corazón de todo resentimiento y a cambiarla por la paz que solo Cristo puede dar. El perdón es una elección que nos libera y nos permite vivir en armonía con Dios y con todos los demás. Amén. Oremos.